bien, seguimos con Vital Noticias 91.1 FM. Como lo anunciamos, vamos a conversar con el doctor Luis Roel Alba. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Un gusto saludar a ti y a toda tu audiencia. ¿Alguna lectura por estos 50 años de la dictadura de Videla, cuyo informe acabamos de ver? Sí, me parece bastante emotivo ver cómo se inicia lo que es hoy por hoy el movimiento de las Abuelas de Mayo, que para creo, Latinoamérica fue un movimiento que luego caló en diferentes países, sobre todo en el Perú, de los movimientos sociales en contra de las dictaduras y también en búsqueda de la verdad y la justicia. Creo que lo que empezó en Argentina de las Madres de Mayo, porque primero buscaban a sus hijos y luego se enteraron de que ya sus hijos habían desaparecido, habían fallecido, pero que habían dejado a sus nietos y se buscan a sus nietos que hasta ahora los van encontrando uno por uno. Esa lucha que trasciende los años, inclusive 50 años estamos hablando, y siguen buscando muchas de estas mujeres a sus nietos sin importar la edad, sin importar el tiempo que haya pasado. Es la búsqueda de la verdad y la justicia que hasta ahora, creo yo, también muchos peruanos, en el caso de la dictadura que se vio en los 90s, siguen buscando la verdad y la justicia, ya sea en el ámbito judicial, como también cuando se buscan también a los restos de las fosas comunes o donde han estado enterrados los desaparecidos diferentes peruanos en las atrocidades que se dieron en los 90s. ¿Cómo describiría en pocas palabras la dictadura sanguinaria de Videla? Yo creo que fue una de las más cruentas, aunque como ya lo habíamos mencionado antes, Rodolfo, cada dictadura, lamentablemente en Latinoamérica, ha tenido la característica común de ser un ataque a los derechos humanos, ¿no? Las dictaduras en Latinoamérica, lamentablemente, sean civiles o militares, o también que han tenido cuota civil y militar a su vez, han atentado contra los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, y que esto no vuelve a repetirse, ¿no? En ningún país. Creo yo que siempre tenemos que evitar, dentro de un Estado democrático, posibles aventuras autoritarias, porque esto lo único que va a generar es afectación a los derechos humanos y de las personas. Para terminar este capítulo, ¿fue el Plan Cóndor o digamos era en realidad un águila? Yo creo que eso todavía, si bien no está esclarecido, creo que el Plan Cóndor, que fue además un movimiento de las dictaduras de la época a nivel regional en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, generaron lo que lamentablemente significó una de las páginas más atroces y más oscuras de la región y de los países, también en el Perú, cabe señalar. Y hay que también darnos cuenta de que eso no puede volverse a repetir. Y por eso, en estas elecciones, tenemos que siempre pensar que, nos gusta o no, lo que elegimos se elige democráticamente, y tenemos que siempre ser supervisores y vigilantes de que lo que se lucha y lo que se ha ganado hasta ahora en la democracia se tiene que mantener. Salvando las distancias y con algunos matices, por supuesto, yo sé que son contextos totalmente diferentes, pero no es casi lo mismo que estamos viendo en Venezuela, lo que empezamos a ver en Cuba y lo que observamos en el Oriente Medio. Claro que sí, que toda dictadura tiene la característica de la opresión, el absolutismo, el atentado contra los derechos humanos. Todo, como he mencionado, toda dictadura en diferentes momentos, en diferentes lugares, diferentes, se puede decir, contextos, va a cumplir con características mínimas, que es un atentado contra las libertades, un atentado contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Muy bien, vamos a cambiar de tema, doctor Roel Alba, y nos adentramos a lo nuestro. ¿Qué le ha parecido el resultado de Ipsos Apoyo publicado hoy en el diario Perú 21 respecto de la intención de voto presidencial? Estamos a 17 días de las elecciones. Me parece bastante preocupante porque el fin de semana que ha pasado, es decir, hace solo unos cuantos días, teníamos otra encuesta que ponía a otros actores políticos en diferentes lugares, y ahora en esta encuesta ni siquiera aparecen. Y la cuestión es de que cada encuestadora,
cada cierto tiempo aparecen diferentes, si quisiéramos decirlo, evaluaciones del día a día del peruano que vota, y que lamentablemente no nos da muchas luces. Creo que lo único que podemos señalar es de que son fotos del momento, para no pensar mal de las encuestadoras, de que tal vez tienen prioridades o tienen sus gustos personales. Y hablando de un electorado que es voluble. Y un electorado peruano de que seguía mucho del momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta encuesta, Wolfgang Grosso, que había aparecido en otras encuestas, ya desaparece de una semana a otra. Por ejemplo, Jorge Nieto, que había aparecido en una encuesta, ya no aparece en esta encuesta entre los primeros lugares, y aparecen otros actores como Roberto Sánchez, ¿no? Vamos viendo de que, son situaciones en donde la encuestadora tiene una forma de calcular, ¿no? A los encuestados diferente a la muestra que utiliza las otras encuestadoras y viceversa, y que además también puede ser de que están mapeando a la población de manera distinta, que también es bueno, porque ahí uno puede ver de que hay una diversidad en la población de gustos electorales, que al final el 12 de abril nos va tal vez demostrar de que en verdad tenemos un electorado bastante fragmentado, con diferentes situaciones que no se veían venir, como pasó hace unos años atrás con Castillo, de que recién en la última semana se mapeó a un candidato que estaba tal vez no previsto por las encuestadoras, y que vamos a ver el 12 de abril quiénes aparecen. Puede aparecer como ahora Roberto Sánchez, como puede aparecer otro más en el camino, o puede hacer de que posiciones que hoy por hoy están muy fortalecidas empiezan a bajar tras los debates que se están dando esta semana y en la próxima semana. Ojo, esta encuesta, que es la última, y en este caso es de Ipsos, no está considerando el debate que empezó el lunes, ¿no? Exactamente, y los debates que hemos tenido el lunes, el día de ayer, y que hoy día también vamos a tener, y vamos a tener también la próxima semana, son debates que han demostrado en muchos casos que los que están arriba de las encuestas hoy por hoy no han tenido una respuesta firme, o no han tenido respuestas contundentes a diferentes preguntas. Inclusive, por ejemplo, López Aliaga, en una de las preguntas que se les hizo, mantuvo silencio, cuando en verdad se hubiera buscado en alguien que está liderando las encuestas una respuesta firme a una de las preguntas que les hizo una de las moderadoras del debate. Creo que fue de los celulares y la delincuencia. No, sobre el tema relacionado, creo que sí tiene algo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y entonces dijo que no iba a las Malvinas. Sobre las Malvinas, sobre las Malvinas, el tema de los celulares, la inseguridad, etcétera. Y que no dijo que no iba a utilizar esos 30 segundos, sino más adelante. Parece que el dato se lo pasaron por su celular, ¿no? Porque él mira ahí con el celular y ahí ya responde. Exactamente. Entonces, son temas que debería haber tenido mapeado, porque son temas, por ejemplo, las Malvinas, el tema de los trenes, el tema de la autopista, que cada uno está por terminar, y había dicho que iba a terminar antes de que entraran elecciones. No fue una buena gestión en Lima, ¿no? No fue buena. Exactamente. Entonces, sabiendo que iban a hacer esas preguntas, tenía que estar más preparado para ello. Igual, por ejemplo, sucede con Acuña, ¿no? Acuña le hicieron preguntas, no los moderadores, sino sus contendientes, que eran preguntas que sabía que iba a venir y debía tener una respuesta mucho más directa, y el tiempo no le alcanzaba para responder. Hemos tenido también las pullas de los que han estado, claro, que se espera, ¿no? De los que están más atrás en las encuestas, o que no aparecen en las encuestas, o están en otros, que buscan golpear a los que están primeros. Se sabía que iba a venir esos tipos de ataques, porque ellos no tienen nada que perder, mientras que los que están adelante sí tienen mucho que perder. Y era un escenario esperado, pero que lamentablemente los que han estado adelante de las encuestas no han sabido enfrentarlos o prepararse debidamente. Hoy tenemos otro día más de debate. La siguiente semana tenemos igual debate. Y creo que
esto va a hacer que se mueva un poco más las encuestas venideras. El voto fluctuante que tiene el peruano, que es muy volátil, que es de momentos. Las encuestas lo han señalado. Las diferentes encuestas han demostrado de que, por ejemplo, un candidato como Wolfgang Grosso, que había tenido en redes sociales una explosión, ¿no? de seguidores, hoy por hoy ya no aparece. Quedó como alguien que está cercano a la mentira, ¿no? Claro, como que era un globo de ensayo, ¿no? A ver qué pasaba, y al final ese globo reventó. ¿Supone usted que lo inflaron? Yo creo que más que lo inflaron, creo que fue en su momento, ¿no? Que tuvo de bastante ebullición, claro, dentro de las redes sociales, que lo llevó luego a la prensa, y la prensa obviamente empezó a investigar más sobre este personaje y bueno, en una semana terminó por desacreditarlo. Creo yo que tanto esos candidatos como los que van a ir apareciendo, por ejemplo, en el caso Nieto también tuvo y ha tenido una bastante aceptación también en redes sociales, que luego lo ha llevado a la prensa tradicional, y ojo que esta prensa tradicional luego ha ido investigándolo y que también lo ha ido golpeando, y vamos a ver cómo eso lo ha afectado. Por ejemplo, en Ipsos no aparece como aparece hoy en otras encuestas. No. Aparece atrás. Muy bien. Entonces vamos viendo que van apareciendo personajes y que así como suben, vuelven a bajar. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego seguimos conversando con el doctor Luis Roel Alba. Muy bien, seguimos en Vital Noticias 91.1 FM. Estamos conversando con el doctor Luis Roel Alba, en su momento vicepresidente del Congreso de la República. Un poco analizando el tema del resultado de Ipsos publicado hoy en el diario Perú 21. Y hay una tendencia que es la siguiente, doctor Luis Roel. Los primeros lugares, Keiko y Rafael López Aliaga, desde hace meses ya están en la punta, uno por encima del otro, después intercambian según los sondeos de opinión, y por ahí terciando va Alfonso López Chao. Hay la posibilidad, considerando las tendencias de elecciones anteriores, que ellos puedan quedar atrás y más bien el pelotón, el segundo pelotón, puede ser el protagonista y llegar a segunda vuelta. Claro, yo creo que en el caso de Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga, pareciera que ese fuera su techo. En todas las encuestadoras, sí, pareciera que ese fuera su techo. Y del propio López Chao. Exactamente, y que López Chao tiene a llegar hasta ese punto y por ahí un poquito más, un poquito menos, y ahí no se mueve. Mientras que los que vienen de atrás, por ejemplo, ahora Acuña, Roberto Sánchez, en la encuesta anterior, Jorge Nieto, y de ahí vamos sumando a Carlos Álvarez, que bueno, estaba yendo un poquito más abajo, no está bajando. A mí me dio la impresión que venía de atrás y de repente con alguna fuerza, pero aquí en Ipsos se ha caído Ricardo Belmont. Claro, Belmont, o sea, y vamos sumando a otros que puedan ser de que cojan este electorado volátil que hemos justamente mencionado, indeciso, o que es bastante, podemos decir la palabra sentimental, por no decir que es de sentimientos previos antes de las elecciones, porque hay un electorado que es sentimental en cuanto a tiene su corazón partidario, tiene su corazón de una ideología política, y otro que es un electorado sentimental en cuanto a la ira, a la frustración, que se llama el voto del hígado, ¿no? Del rechazo. Entonces creo que tenemos una cantidad de votantes que, como ya lo han dicho también las encuestadoras, lo decide antes de las elecciones, un día antes, 24 horas, o inclusive en la misma línea de votación. Ahora, lo que, digamos, de todo, el que más ha subido de acuerdo al resultado de Ipsos y que se condice con algunas otras encuestadoras, es lo de Roberto Sánchez. Pero lo de Roberto Sánchez no es por él. Es, como decía usted, por Pedro Castillo. A Roberto Sánchez no lo conocen, aunque sí es cierto que fue ministro, me parece, de la producción en el gobierno de Vizcarra o de Dina Boluarte. De Castillo. Justamente fue uno de los últimos ministros, además, fue el del gabinete del autogolpe fallido de Pedro Castillo. Ajá. Él estuvo en ese gabinete. Y claro, es que Roberto Sánchez, el tema del uso del sombrero de Pedro Castillo, sí, que dice que él es el heredero, sí,
que en sus participaciones utiliza grabaciones de Pedro Castillo, que dicen, ¿no?, que él está presente, que lo está apoyando, que es el candidato que le está apoyando a diferencia de otros, que también... Y Castillo ha hablado y se ha ratificado en eso. Exactamente, ¿no? Y además dentro de su proclama busca lo que es la amnistía o en su caso el indulto a Castillo. Por lo tanto, yo creo que Roberto Sánchez no es por él. Sabemos que está utilizando la bandera de Pedro Castillo y que, bueno, se veía venir porque muchos candidatos, si usted se da cuenta, Rodolfo, utilizan la bandera de Pedro Castillo. José Luna, al llevar al abogado, a Noblecilla, ¿no?, a la mamá de Betsy Chávez, utilizan diferentes figuras de Pedro Castillo o cercanos a Pedro Castillo para levantar una bandera en favor de él. No le ha servido de mucho, porque en votos válidos de Ipsos, José Luna tiene 2.6. Pero regresando a lo de Roberto Sánchez, que me llama la atención, por ejemplo, en el interior del país tiene 10.6. En otras ciudades, Roberto Sánchez tiene 6.2, en el ámbito rural tiene 19.7, en el norte Roberto Sánchez tiene 15.8, es el mayor porcentaje en relación con los otros candidatos. En el centro tiene 8.8, Keiko tiene 17.1. En el sur, Roberto Sánchez tiene 7.4 y allí sí, Alfonso López Chau tiene 24.2 y Keiko tiene 1%. Y en el oriente, como ya dijimos en su momento, esto es votos válidos por si acaso, Ipsos apoyo, en el oriente Keiko tiene 35%, López Aliaga 8.4, Alfonso López Chau 1.5 y Roberto Sánchez 5.7. No, yo creo que acá hay una demostración de que todavía hay bastantes simpatizantes de Pedro Castillo que ven en Roberto Sánchez no un liderazgo, pero sí su representación. En el peor de los casos va a tener bancada. Parece, va a tener bancada, el peor de los casos. Creo que es también la aspiración de Roberto Sánchez, porque inclusive él no solo es candidato presidencial, sino también candidato al Congreso, al Senado. Sí. Y esa es la aspiración, creo que él ha tenido. Y así como él, creo que la mayoría de los partidos que están en el pelotón, ¿no?, de atrás, están buscando pasar la valla, que es una valla que se suma el 5% del candidato presidencial, más una representación en Cámara de Diputados, más una representación en el Senado. Algunos grupos que ya definitivamente, salvo que usted piense lo contrario, no van a pasar ni siquiera la valla, y es una pena, por ejemplo, el Partido Aprista, ¿no? Claro, yo creo que el Partido Aprista perdió una gran oportunidad. Creo que le faltó, como inclusive sus propios candidatos y sus militantes están mencionando, una coordinación y una cohesión entre el candidato presidencial y los cuadros que estaban candidateando para el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Ellos mismos lo han señalado, ¿no?, que hay un divorcio, una separación entre el candidato Valderrama y los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, llámese Mulder, llámese del Castillo y otros, que creo yo de que si se hubiera, tener una estrategia de mayor unidad y una representatividad unida, podría haber hecho la pelea para pasar la valla y tener una representación que puede haber sido interesante dentro de un Congreso bicameral. Valderrama no pudo unificar las ideas dentro del partido, ¿no? Yo creo que más que las ideas, creo que el tema de los egos propios dentro de un partido que creo que hoy por hoy iba a ser llamado a tal vez a representar mejor a sus militantes. Creo que los militantes de apristas que están en su momento esperando este relanzamiento del partido, porque era un relanzamiento después de unos años, hoy por hoy han visto que otra vez van a tener que volver a buscar la inscripción más adelante si no pasan la valla. Bueno, lo mismo ha pasado con el PPC y claro, Acción Popular no ha participado. No, Acción Popular no ha participado, y que también, claro, en Acción Popular eso está judicializado, y en el caso del PPC no aparecen las encuestas, ¿no? Teniendo un candidato que... Es una alianza. Que tiene una alianza que exigía mayores requisitos para poder superar la valla y que en ninguna de las encuestas aparece.
y vaya a ver, así como estamos hablando del APRA, estamos hablando del PPC, que están en esta carrera electoral participando en los comicios de abril, otros partidos que tal vez no han tenido la aspiración o la tradición de ir a las urnas para pelear el voto, lo han hecho ya sea por un objetivo mercantilista, lamentablemente, llámese de esa manera, porque hay partidos de que se han formado con el simple hecho de ser un cascarón para otros, y también ha habido partidos que su objetivo no ha sido estas elecciones de abril, sino las elecciones que vienen en octubre. Porque acuérdese de que muchos de estos partidos han sido movimientos regionales que cuando hubo, ¿se acordará usted, Rodolfo, la amenaza de este Congreso de la República de hacer esta reforma constitucional para prohibir movimientos regionales y locales para los comicios, y estableció que solo iban a existir partidos nacionales? Estos movimientos regionales, frente a este temor, se convirtieron en partidos nacionales, y obviamente ha generado estos 30 y tantos partidos que sabemos que muchos de ellos, ¿no? Un buen cernidor hubiera sido las PASO. Yo creo que lamentablemente es de que si tú estableciste, ¿no?, una flexibilidad para que participen o se inscriban muchos partidos a nivel nacional, era porque tenías las PASO, que iba a ser la primera depuración. Así es. Pero si tú permitiste esta flexibilidad para que participaran y se inscribieran muchos partidos a nivel nacional y quitaste el filtro, tienes hoy por hoy en las elecciones generales que todos, al no tener filtro, lleguen a la contienda final. Ya estamos terminando la entrevista, disculpen la ignorancia. ¿Los partidos que no pasen la valla van a participar en las municipales o no? Sí, claro que sí. Sí puede. Claro, mantienen su registro dentro de las organizaciones políticas hasta fines del año 2026, lo cual les permite participar en octubre. Ya luego de diciembre de 2026 se va a establecer, obviamente, la depuración dentro de registros de organizaciones políticas. Correcto. Y ahí ya va a significar de que en enero de 2017 van a tener que los partidos, obviamente, que quieren seguir participando en la vía política nacional, tienen que reinscribirse. ¿Cuál es el caso de Acción Popular? Acción Popular está el tema judicializado, tiene varios amparos contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, puesto de que en el caso de Acción Popular había un tema de que, si bien se advirtió de que hubo en su momento el fraude que hubo en las internas, en el caso del APRA pasó algo similar, y lo que hizo el Jurado de Elecciones fue una llamada de atención y la oportunidad de subsanarlo. ¿Midió con distinta vara? Exactamente, se afectó el principio de igualdad y el derecho a igualdad de Acción Popular frente a otros casos. Entonces yo creo que por ese lado lo que se debió haber hecho por parte del jurado fue: Acción Popular, primero resuélvalo ustedes internamente, y luego de ello, si no se lo arregla, entramos nosotros. Acá fue una participación directa del jurado, y que lamentablemente nos lleva a, claro, ver nuestros derechos políticos afectados. ¿En ese contexto, Acción Popular puede participar en las municipales? No, claro, en las municipales no hay problema. Lo que Bien. queremos sí es revertir la situación Lógico. de que se nos ha afectado nuestro derecho a participar en estas elecciones, y que esa afectación no trascienda a una pérdida de inscripción. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias a ti, Rodolfo, y a ti, a tu audiencia. Doctor Luis Roel Alba. Vamos de inmediato